Nos da muchísimo gusto saludarlos desde la Cumbre de las Américas. Agradecemos que se encuentren aquí en Los Periodistas para este primer reporte. Dentro de un par de horas, Daniela, se inaugura la Cumbre de las Américas. Está llegando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hay una seguridad importante en los espacios, digamos, controlados por el servicio secreto para los efectos de la cumbre. Y hace un momento fue extraordinario conversar tres, 4 segundos, digamos, con el secretario adjunto de la Organización de los Estados Americanos que preside Almagro, pero estábamos con el segundo a bordo, con Néstor Méndez, un personaje que asiste, digamos, al secretario cuando al secretario general cuando él no está. Y le planteamos algunas de las preguntas que previamente nos pidieron, se las planteamos abiertamente en el mejor ánimo de poder conversar con él y la respuesta fue Pues no, no aceptó los temas, aunque, o sea, para explicarles un poquito más de esto que ocurre, pues bueno, los representantes de los medios de comunicación venimos no solamente a escuchar las conferencias que hay en los foros, sino también a solicitar entrevistas con los funcionarios que vienen para pues ahondar en temas específicos, claro está, pues ya los de las mesas de trabajo, pues esos ya se abordan ahí, en las entrevistas se abordan temas muy específicos. Entonces, pues nosotros, aunque no es lo que mejor se estila de mandar un cuestionario ya preparado previo a una entrevista, pues decidimos hacerlo por un asunto de protocolo y de cumplir con ciertas reglas de aquí de la cumbre. Mandamos 4 preguntas porque pues solamente contábamos con 10 minutos para platicar con el doctor Néstor Méndez y los temas que planteamos pues no eran los oficiales, sino dijimos pues vamos a hablar de temas que incumben a México, que incumben a América Latina y que incumben a la OEA. Entonces preparamos 4 preguntas en ese sentido y pues ni siquiera tuvimos la oportunidad de terminar la primera porque pues el doctor hizo un gesto de detener la entrevista. así es. Y se detuvo la entrevista y él, muy amable, nos comentó simplemente que lo que él quería era hablar de los temas no políticos de la cumbre, es decir, de todo lo que viene impreso en los panfletos que se entregan aquí. Y bueno, las preguntas son las que realmente se hace el resto de América Latina, son las que nosotros queríamos plantearle al secretario general adjunto de la OEA, porque son las preguntas que hay realmente en el aire. Lo demás es protocolo y lo demás es, como ya sabemos, pues parte de una agenda impuesta desde Washington a la OEA y nosotros no queríamos irnos un poquito más para allá. La primera pregunta es una que es muy obvia. Nosotros le empezamos a plantear, el presidente de México y de otros países de la región creen que el tiempo de la OEA terminó y se debe abrir paso a un organismo distinto y solidario que acepte a todos sin excepción. ¿Y qué es lo que él respondió al respecto? En ese momento escuchó la pregunta, se hizo una seña a su staff, se paró el secretario general adjunto de la OEA y muy amable nos contó que él prefería no responder, sino hablar de los temas planteados en los panfletos de la OEA. De hecho, pues sus palabras fueron que no quería él empañar el tema de los jóvenes, de los innovadores, del el trabajo del activismo de los jóvenes frente al calentamiento global, porque eso era lo importante y que pues no quería él meter estos problemas políticos de la región. Esa es la pregunta que no alcanzamos a terminar de hacerle. La segunda, pues yo creo que ya le iba a causar un poquito más de incomodidad porque era América Latina está caminando a la izquierda y cada vez son menos en los países afines a la OEA. ¿Qué ve en el futuro para la organización? Está pensando en si había como una especie de reflexión dentro del organismo sobre pues un problema evidente en toda la región, Alejandro. Así es claro que no hay un mecanismo siquiera de reflexión y que no se está reflexionando el planteamiento que hacen de manera legítima muchos de los miembros de la OEA con respecto a la legitimidad de un organismo que hace apenas un par de años había advertido un presunto fraude electoral o bien él hablaba de un golpe de Estado, autogolpe de Estado de Evo Morales. ¿Usted sabe en qué derivó todo eso? El señor Almagro hablaba de un autogolpe de Estado
se confrontó al resto de las naciones y pues bueno, terminó en un real golpe de Estado militar, como sabemos, en contra de un presidente legítimo electo democráticamente como el presidente Morales, Evo Morales. Bueno, pues no existe ese mecanismo de reflexión, Y Daniela. solamente iba a añadir que en ese capítulo de Evo Morales, México termina con un papel relevante porque es el que lo rescata. Así es, en una aventura que usted conoce muy bien, le llamamos aventura, pero en realidad fue algo riesgoso. México y el secretario de Relaciones Exteriores de México va por él, lo rescata básicamente en un periplo que lo lleva a distintas naciones en un avión oficial de México y pues lo narra el mismo Evo Morales, dice, pues fue un momento muy peligroso para mi carrera. Por eso era importante esta segunda pregunta, decirle, ¿América Latina realmente está caminando hacia la izquierda? ¿Qué es lo que piensa usted de que México, América Latina camine hacia la izquierda y que cada vez rechaza en mayores volúmenes, como miembros asociados, a la Organización de Estados Americanos? Exacto, y pues justo la tercera pregunta, como les decíamos, solo preparamos 4 porque el tiempo era muy acotado, pues ya entrando al caso concreto de México, yéndonos de lo general a lo particular, porque le decíamos, en México existe un reclamo de que el secretario Almagro tiene constantes reuniones con opositores y por otro lado muy poco vínculo formal con el gobierno de López Obrador. Esto lo planteamos porque pues son muchísimas las fotografías que tiene esta señora Almagro con Alejandro Moreno, con Marco Cortés, de hecho hasta ya Con Silvano Aureoles, con Silvano imagínate, Aureoles. que ahora Hasta es se hace prófugo de la justicia. Bueno, no sabemos dónde está. hasta se hace el chiste de, pues, ya van a ir a acusar a López Obrador con los de la OEA, ¿no? Entonces, en ese sentido iba esta tercera pregunta. Así es. Pues bueno, y la cuarta pregunta que pretendíamos hacerle al secretario general adjunto, a Néstor Méndez, que por cierto es de un país vecino, de aquí vecino de México, hacia el sur de México, de Belice. Y pues bueno, la pregunta es, ¿la Cumbre de las Américas se plantea como un espacio para resolver problemas comunes, pero muchos gobiernos no están aquí porque la nación hegemónica, es decir, Estados Unidos, no lo permite? ¿Usted está a favor de la decisión de Estados Unidos al respecto y qué dice sobre esto? Ya no tuvimos, como le decíamos, la oportunidad porque en eso se puso de pie, a la primera pregunta se puso de pie y abandonó este espacio hecho justamente para las entrevistas y pues el planteamiento tiene un sentido muy contemporáneo, no es un reclamo viejo, Daniela, que se le ha hecho a la OEA, que es básicamente un apéndice de Washington, que se trata de un organismo que lo único que desea y que para lo único para lo que opera es para, pues, si es necesario, destituir gobiernos legítimamente electos, siempre y cuando su condición sea que son cercanos más a un planteamiento de izquierda y lejanos al consenso de Washington. Entonces, pues bueno, era necesario que al menos alguien, el segundo de la OEA, si ya el señor Almagro no tenía tiempo para tal cosa, lo planteara, lo dijera, explicara a América Latina por qué es que esta organización se ha convertido, desde hace muchos años, muchas décadas, se convirtió en un organismo palero de Washington, en vez de ser realmente un organismo gestor para una región que requiere de desarrollo, de trabajar con respecto a la pobreza, de combatir la desigualdad y donde Washington tendría muchas cosas que hacer, pero pues claro, en medio hay este tipo de organismos paleros entre la necesidad y el país que puede ayudar y el resultado pues es ese, es más fácil pararse de una silla al final y no responder que pues bueno, que responder que entrarle al tema directamente, así es. Y creo que este episodio termina por confirmar lo que en Sin embargo al aire le hemos llevado de esta cobertura de la Cumbre de las Américas, de que hay una actitud muy obvia de tocar solo unos temas y creo que por eso también, regresando a Evo Morales, se lo dice, esta cumbre ya nació hueca
porque pues aquí tenemos un ejemplo de que estamos los países de América Latina con una inflación altísima, histórica, provocada por la crisis de la pandemia. Estamos también enfrentando muchísimos retos. Las mujeres en la región tienen el doble de retos, eso lo dicen los datos, se los hemos platicado, pero aquí lo que dicen como los encargados de tener, o los que estarían obligados de orquestar esas discusiones, de iniciar esas discusiones, pues dicen que no quieren empañar con los problemas de política los temas de la innovación de los jóvenes. Entonces creo que nos confirma mucho de la percepción que tenemos todos nosotros de que al final de cuentas ganó una agenda bonita, una agenda buena onda aquí en la cumbre de las... Pues sí, que es la más, termina siendo la más inútil. Queremos agradecerle a YouTube que nos está ayudando con todos los contactos con el Departamento de Estado para realizar nuestro trabajo. Muchísimas gracias al equipo también de Little Dots, que son los que prepararon todo el espacio para estas entrevistas. Y pues bueno, le vamos a seguir llevando a ustedes las no entrevistas cuando sucedan y las entrevistas cuando se den. Muchísimas gracias. Hasta luego.